Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 26 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Qué es un misionero? Y la cita la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, donde dice lo siguiente: Entonces Jesús les dijo otra vez, como me envió el Padre, así también yo os envío. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, quien fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte en una cruz, como nos dice tu palabra. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, ser llenados todos los días porque queremos ser como Cristo, pero siempre te fallamos. Perdóname y perdónanos, Señor, aquellos que estamos en este camino angosto, luchando todos los días para no ser gobernados por la naturaleza antigua. Señor, te necesitamos. Por favor, te rogamos que nos extiendas tu gracia para madurar, aunque sea un poquito, todos los días. Ayúdanos a entender el concepto bíblico de un misionero, porque queremos vivir para ti y por ti. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, veamos el significado bíblico de un misionero para poder responder correctamente en nuestras vidas, ¿verdad? Dice así: un misionero es alguien enviado por Jesucristo de la misma manera que Él fue enviado por Dios. Así como su Padre lo envió a Él, no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de su Padre, de la misma manera nos queda el ejemplo de caminar, de vivir y servir de la misma manera que sirvió el Señor Jesús. Dice así: el factor dominante no es la necesidad. Importante, hermanos, que entendamos esto. Obviamente nunca podremos hacer lo que Jesús vino a hacer, puesto que solamente Él es Dios encarnado y era el único que podía satisfacer la ira, era el único que podía propiciar nuestra deuda. Pero Dios no nos está pidiendo a nosotros que seamos el Salvador, ¿verdad? Nomás nos pide que nosotros le obedezcamos a Él en lo que Él nos está pidiendo, que normalmente es obediencia, ¿verdad? Nuevamente, entonces, hemos de entender que un misionero no se deja llevar por el factor dominante de la necesidad que nos rodea, ¿verdad? Esto no es lo que nos motiva, no es lo que nos compromete a servir al Señor, sino nos movemos y obedecemos por el mandamiento que Jesús nos dejó. La fuente de nuestra inspiración en el servicio a Dios se encuentra detrás de nosotros y no delante. Es decir, nuestra inspiración a su servicio es basado en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? No es que lo obedecemos y lo servimos con la fuente de inspiración por delante. ¿A qué se refiere? Que no es que vivimos por Él y lo obedecemos con la esperanza de ser aceptados, sino basado en el hecho de que ya hemos sido aceptados en el amado. La tendencia en la actualidad es poner la inspiración delante, nuevamente, ¿no? Como que trabajamos para alcanzar. Sin embargo, la tendencia en la actualidad es poner la inspiración delante, barrerlo todo y hacer que se adapte a nuestra definición de lo que es el éxito. Siempre estamos hablando de esto, ¿verdad? De tener una perspectiva celestial, que el éxito está en obedecer al Señor, en seguir al Maestro, en obedecer al Amo
Y no en el hecho de que nosotros tengamos en nuestra mente, por ejemplo, nuestro ministerio, lo que queremos alcanzar y cómo queremos convencer al Señor que nos ayude a tener éxito en nuestro ministerio. Dice, más bien que en el Nuevo Testamento, la inspiración es puesta detrás de nosotros y es el mismo Señor Jesucristo, tal cual lo acababa de explicar. La meta entonces para el misionero es la misma meta que tenía Jesús aquí en la tierra y es serle fiel a quien nos envió, llevar a cabo sus planes y no los nuestros. Recordemos que Jesús, incluso ya estando cerquísima de su muerte en la cruz, le pidió a su Padre si había la posibilidad de que pasara la copa de su vida, que él se lo pedía al Padre. Y habiéndoselo pedido 3 veces, le dijo, no sea mi voluntad, Padre. Yo sé que todo es posible para ti, así que si esta es la manera que tiene que sea tu voluntad y no la mía. Jesús dijo en varias ocasiones que aún su comida era hacer la voluntad del Padre. O sea que algo tan esencial como llevarnos un pan a la boca, para él lo ponía equivalente a cumplir la tarea, la obra por la cual el Padre lo envió. Entonces, la adhesión personal o la devoción, unión o compromiso personal al Señor Jesús y a su perspectiva es la única que no debe pasarse por alto. Esto es lo primordial para el misionero, ¿verdad? Que nosotros seamos devotos, que estemos unidos y comprometidos con el Señor Jesús y con su perspectiva, con su misión, con su gran tarea. Dice, el gran peligro está en que el llamamiento de Dios ceda su puesto a las necesidades del pueblo hasta el punto de que la simpatía humana por estas necesidades pase por encima el significado de ser enviados por Jesús. A ver, ¿a qué se refiere? Muchas veces nosotros, en lugar de serle fiel al Señor en la tarea que Él nos ha dado, que es compartir el Evangelio, haciendo discípulos, es decir, enseñando y entrenando a las personas con paciencia y con amor a obedecer al Señor, ¿verdad? No solamente compartir con ellos el Evangelio y salir corriendo como que ya hemos cumplido nuestra tarea. Entonces, estamos constantemente en peligro de volvernos como suaves y arrastrados por las necesidades de las personas y de cambiar la agenda, de decir, bueno, el Señor no sabe la situación en la cual nos encontramos, sí, está bien que Él nos ha dicho que debemos compartir el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos, pero yo me siento llamada a tal tarea o a tal agenda y así nos podemos mover al punto de abandonar al Señor en lo suyo. Dice, las necesidades son tan grandes y tan reales, diría yo también, y las condiciones son tan difíciles en este mundo que todas las capacidades de la mente vacilan y fallan. Tendemos a olvidar que la gran razón subyacente a la obra misionera no es la elevación de las personas ni la elevación de sus necesidades, ¿verdad? Sino que la prioridad, lo primordial y fundamental es el mandamiento de Jesucristo. No podemos abandonar la misión. Recordemos que el Señor le dio a sus discípulos y a los que venían y vendrían a creer a través de ellos la gran comisión. Es decir, que nosotros
laboramos en su misión terminada. Él nos dijo que toda la autoridad le había sido concedida a Él, porque Él obedeció al Padre y al Padre le plació entregarle toda autoridad en el cielo, en la tierra, por debajo de la tierra, es decir, en cada rincón de todo el universo. Y Él nos dice en estas palabras, por tanto, es decir, considerando lo que les acabo de decir, hagan esto: id y haced discípulos en todas las naciones. Este id es un estilo de vida activo, dedicado a lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Y qué nos ha mandado hacer? A todos a ser discípulos en todas las naciones. No somos terapistas, no somos mejores amigos de personas que necesitan nuestros consejos. No somos psicólogos que necesitan ayudar y pasarle a las personas técnicas para autoayuda. No, nosotros somos personas compradas por sangre. Hemos sido librados de esclavitud a nuestros pecados y a los deseos de nuestras carnes y a nuestras concupiscencias, como dice la palabra, y hemos sido comprados para ahora nosotros servir los propósitos de nuestro Señor, que significa libertad para nosotros, porque fuimos creados para conocerlo, para disfrutarlo, para gobernar bajo su cuidado. Y esto es para todos, hermanos. Siempre hay alguien a nuestro alcance a quien Dios traerá para que nosotros lo discipulemos, para que lo entrenemos a la persona con la palabra de Dios hasta que se forme en ellos Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, hasta que su fe realmente se solidifique, hasta que puedan ver al Señor Jesús a través de las Escrituras y puedan madurar confiando en Él. Entonces, aquí ya en el último párrafo, el hermano nos dice lo siguiente: cuando miramos retrospectivamente a las vidas de los hombres y mujeres de Dios, la tendencia es decir, qué sabiduría más aguda y qué inteligencia tenían y cuán perfectamente comprendían todo lo que Dios quería. Así me siento yo de este mismo hermano Oswald Chambers, pero nos va a corregir. Dice, pero la mente aguda e inteligente detrás de ellos, estos hombres y mujeres de Dios, era la mente de Dios, la mente de Cristo, que ha sido puesta, restaurada, concedida. Esta bendición que hemos recibido los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Aquellos que nos hemos arrepentido de vivir nuestra vida a nuestra manera, como nosotros queríamos, haciendo lo que queríamos, y nos hemos dado cuenta que habiendo ofendido a Dios, Dios estuvo dispuesto a perdonarnos y a pagar nuestra deuda con su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, no nos deben sorprender estas personas, sino entender que es Dios que ha puesto su mente, ¿verdad? Y no se debe a ninguna sabiduría humana. Muchas veces, tristemente, damos crédito a la sabiduría humana, cuando deberíamos dar crédito a la guía y conducción de Dios, manifestada por medio de personas hechas como niños, que fueron lo suficientemente insensatos como para confiar en la sabiduría divina, obedecerlo, confiar en lo que Él nos está diciendo, su mensaje y su metodología, ¿verdad? Y en su equipamiento sobrenatural. Porque realmente es Dios el que toma control de una persona, el que restaura y redime a una persona y luego convierte a una persona en su siervo por amor. ¡Qué maravilla el plan de redención del Señor! ¡Qué maravilla todo lo que aprendemos a través de su palabra! ¡Qué precioso conocer a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, que es la imagen visible, perfecta del Dios invisible, porque nadie ha visto al Padre, solamente el unigénito que descendió del cielo y que ascendió al cielo habiendo vencido la muerte aquí en la tierra.
Cuánto espero de todo corazón que cada persona que pueda oír este devocional haya puesto realmente su fe, su confianza en lo que Cristo Jesús vino a hacer por él, por el pecador, y que realmente tomen el perdón de sus pecados y tengan la vida eterna, que de acuerdo a Jesús es conocer al Padre y conocer al Hijo a quien Dios envió. Así que ya sabemos qué es un misionero y quién es un verdadero misionero. Simplemente es una persona enviada por Jesucristo, después de que Jesucristo pagó y compró a esa persona con su vida y su obra, ¿verdad? Y esta persona le debe toda lealtad a quien lo salvó y quien lo envió. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es El método de las misiones. Hermanos, esto es tan importante porque Dios lo ha hecho sumamente simple y nosotros somos los que lo complicamos porque dejamos que otras cosas, como las necesidades de las personas que nos rodean, gobiernen y venzan lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Amén. Bueno, espero como siempre que el contenido, lo que hemos hablado hoy, haya sido de edificación para ustedes, que los continúe administrando, que puedan aplicar una teología sana y santa a sus vidas y que realmente su fidelidad esté puesta en el único que merece toda nuestra lealtad. Bueno, con esto me despido, deseándoles que pasen un lindo y productivo día y que Dios los bendiga.